A grabar esta presentación. Entonces, si en este momento alguien tiene alguna objeción con que la clase se grabe, por favor me lo hace saber para pausar el proceso de grabación. Bueno, vamos a comenzar con la tercera clase del módulo que me toca a mí, y la clase que vamos a ver ahora es citoesqueleto. ¿Ok? Y siempre me gusta comenzar esta clase con esta microfotografía, en la cual tenemos una célula eucariota crecida en cultivo celular, la cual fue fijada y fue teñida con una tinción para proteínas que se llama azul de Kumasi. Y luego, obviamente, fue visualizada al microscopio y se sacó una fotografía. Entonces, cuando uno observa una fotografía en estas condiciones, podemos apreciar una serie de red, de entramados, de filamentos, de túbulos, que parecen extenderse por todo el citoplasma de la célula. No sé si lo pueden ustedes apreciar acá. Aquí se ve donde va el núcleo posicionado, el núcleo de la célula. Y aquí se ven estos filamentos que, en términos relativos, en cuanto al tamaño de la célula, vean que son filamentos bastante largos, bastante extendidos. Obviamente, pues son microscópicos, pero si ustedes toman en cuenta o en consideración el tamaño de la célula, vean que son filamentos pues bastante extensos. Y claro, si uno ve este andamiaje, este entramado, esta red de filamentos, de tubos, y uno va a una clase o uno viene a una clase que se llama citoesqueleto, pues obviamente lo primero que se le viene a uno a la cabeza es que estas estructuras fibrilares, tubulares que estamos viendo, que están interconectadas unas con las otras, probablemente tiene que ver con un sistema de andamiaje para que la célula tenga soporte mecánico. Y en efecto, así lo es. Hay uno de los tres tipos de filamentos del citoesqueleto, cuya función primordial es precisamente dar soporte mecánico, forma a la célula como un todo. Pero también hay dos de los otros filamentos del citoesqueleto cuya función es muchísimo más dinámica y va más allá de simplemente de ser un simple soporte mecánico para la célula, sino que tiene mucho que ver con procesos de movilidad intracelular e intercelular. O sea, participan en procesos que le permiten a una célula, por ejemplo, caminar sobre un sustrato, o que permiten el movimiento de organelas en el interior de una célula. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una clase de transporte vesicular y vimos cómo a partir de una organela donadora emanaba una vesícula que se movía y llegaba y se fusionaba con una organela receptora. Bueno, resulta que muchas de esas organelas, de esas vesículas, se van a mover a través de filamentos del citoesqueleto. Entonces, en términos generales, podemos decir que el citoesqueleto es un conjunto de filamentos que están formando un entramado intracelular que como un todo le van a proporcionar a la célula soporte mecánico, le van a ayudar con su morfología y van a permitir procesos extremadamente dinámicos, tanto de movilidad de la célula como un todo, como de movilidad intracelular. Y de una vez les puedo adelantar entonces que vamos a tener tres filamentos del citoesqueleto, a los cuales que a lo largo de la clase vamos a ir desmenuzando en cuanto a su estructura y su función. Vamos a tener los filamentos de actina, los filamentos de tubulina y los filamentos intermedios. Esos tres son los tres tipos de filamentos que existen, y de esos tres, el que tiene una función particularmente de soporte mecánico, de morfología, que le da sostén a la célula, son los filamentos intermedios. Los filamentos de actina y los filamentos de tubulina son muchísimo más dinámicos y vamos a estar elaborando sobre esto a lo largo de la clase. ¿Ok? Entonces vean que a pesar de que aquí estamos viendo estructuras que pareciera que son fijas, que están polimerizadas de alguna manera para cumplir con su propósito, realmente los filamentos del citoesqueleto son estructuras extremadamente dinámicas que van a responder a las necesidades de las células de una forma muy particular, tanto con los procesos de polimerización como con los procesos de despolimerización. Tan importante es que se formen los filamentos para que den esas estructuras, como que en algún momento en particular esos filamentos se desensamblen para que la célula pueda alcanzar su función.
¿Ok? Veámoslo en este ejemplo en particular. Vean que esos filamentos son, nuevamente repito, son extremadamente largos en términos relativos con respecto al tamaño de la célula, pero esos filamentos son de una naturaleza proteica. Ya les mencioné previamente que estos filamentos los estamos tiñendo con un colorante que tiñe específicamente las proteínas, el azul de Coomassie. Y entonces uno sería la pregunta de cómo es posible que una estructura formada a partir de monómeros de proteínas que están en forma monomérica forme estas estructuras tan largas, porque ustedes bien conocen de sus cursos previos que las proteínas son muy pequeñas en términos relativos con el tamaño de una célula. Bueno, resulta que para que se formen estos filamentos tan largos, vamos a tener un proceso de polimerización para que un monómero se asocie con otro y se asocie con otro y se asocie con otro para que se coloquen en fila india y así van a formar el protofilamento primero y el filamento completo después. Entonces vean que en términos generales vamos a contar a nivel de citoplasma con un pool, un reservorio de monómeros libres que se encuentran listos para polimerizar en respuesta a las necesidades de la célula. Y entonces, en respuesta a alguna señal en particular, y vamos a ahondar en detalle sobre esto más adelante, en respuesta a una señal en particular, esos monómeros van a asociarse unos con otros y van a formar estos filamentos tan largos que estamos viendo acá. ¿Ok? Y ahí tenemos la flecha hacia la derecha, tenemos el proceso de polimerización. Entonces, monómeros libres que en determinado momento se asocian unos con otros y polimerizan. Pero de la misma manera, e igual de relevante, vamos a tener la flecha hacia la izquierda, el proceso de despolimerización. Entonces, en algún momento en particular, los monómeros salen de esa estructura y pasan a formar parte del pool de monómeros libres que la célula necesita tener siempre a la orden para cumplir sus necesidades. ¿Por qué tenemos que tener los dos procesos y por qué ambos procesos tienen que responder en una manera dinámica a las necesidades de las células? Veamos este ejemplo. Aquí tenemos una célula, pongamos que es un fibroblasto, ¿verdad? Que está migrando sobre una superficie en particular. Y vean que para migrar en esta dirección, hacia allá, ¿verdad? Hacia abajo, este fibroblasto tiene el citoesqueleto de actina polimerizado en este extremo. Y ese extremo es el frente de migración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al tener el citoesqueleto polimerizado acá, eso le permite al fibroblasto caminar en esta dirección. Pero pensemos que en ese momento en particular, a ese fibroblasto le llega una señal extracelular que puede ser, por ejemplo, una fuente de nutrientes. Y obviamente, pues el fibroblasto va a querer migrar en dirección de esas fuentes de nutrientes o puede ser una señal quimiotáctica, ¿verdad? Alguna señal que le diga al fibroblasto que tiene que migrar en otra dirección. Entonces, en ese momento, el fibroblasto, a pesar de que tiene una cantidad muy importante de citoesqueleto polimerizado en su frente de migración, rápidamente lo va a desensamblar y lo va a ensamblar en el extremo opuesto para armar un nuevo frente de migración que le permita migrar en el sentido contrario. Entonces vean acá cómo estamos integrando ambos procesos, el proceso de polimerización y despolimerización, en dos eventos que están respondiendo de forma muy dinámica para controlar un proceso extremadamente complejo como puede ser la migración celular. ¿Ok? Entonces, primer mensaje acá. Un pool de monómeros libres que está listo para polimerizar y que pasan a formar parte del filamento en el momento que la célula lo necesita. Y que despolimerizan de una manera igual de dinámica cuando la célula necesite que despolimerice. ¿Ok? Tenemos ese balance. Ahora, para que se dé el proceso de polimerización, para que a partir de una serie de monómeros tengamos un filamento tan largo como los que vemos acá, vean que es necesario que entre monómero y monómero se establezca una unión, un enlace, y que está representado aquí como una rayita de color rojo. Entonces, establece un enlace entre este, y otro enlace entre este y este, y entre este y este, y así sucesivamente. Entonces, tenemos una serie de enlaces. Entonces, el primer elemento que tenemos que preguntarnos
es la naturaleza de ese enlace. Y ese enlace realmente es un enlace de una naturaleza, a pesar de que uno ve que esos filamentos están muy armados y parecen ser muy estables, y de hecho lo son, y eso le podría hacer a uno hipotetizar que esos enlaces son de una naturaleza covalente para que tengan el soporte suficiente para que la estructura se mantenga estable, realmente son enlaces de una naturaleza no covalente. ¿Y esto a qué se debe? En términos prácticos se debe al hecho de que para que usted genere un enlace covalente requiere la participación de enzimas, y para deshacer ese enlace no covalente, para deshacer el enlace covalente también, usted requeriría una enzima que llegue y corte ese enlace. Entonces imagínense que si para cada uno de estos enlaces usted requiriese la participación de una enzima en particular, el proceso sería extremadamente complejo. El hecho de que sean enlaces no covalentes hacen que cuando los monómeros se encuentren unos con los otros vayan estableciendo el enlace que tiene la fortaleza suficiente para que toda la estructura todo se mantenga estable y que haya un proceso de autoensamblaje y un proceso de autodesensamblaje. Esto es esencial en permitir que estos procesos tan dinámicos se lleven a cabo. Entonces, un elemento muy importante es que los enlaces son de una naturaleza no covalente. Ahora, aquí tenemos, voy a tomarme la libertad en este momento. No se me ofendan, no se me ofendan, pero voy a silenciarlos a todos porque tal vez hay algunos micrófonos prendidos, pero igual, por favor, en cualquier momento que tengan una pregunta, me lo hacen saber, ¿ok? Nada personal, ¿ok? Muy bien. Entonces, les decía que estos enlaces de naturaleza no covalente se forman entre las subunidades, y aquí tenemos el primer nivel de estructura arquitectónica del filamento. Entonces, cuando tenemos esta primer fila india, esto es lo que se conoce como un protofilamento. Véanlo acá. Esto es un protofilamento. No es la estructura final del filamento completo armado. Ya lo vamos a ver. Este es un protofilamento. Un monómero con otro monómero con otro monómero en fila india. ¿Ok? Ahora, si ustedes se hacen la pregunta de cuánta energía tienen que invertir para romper el enlace, el protofilamento en el medio, y cuánta energía tienen que invertir para eliminar el último monómero que se encuentra en el extremo del protofilamento, la respuesta es que la energía que hay que invertir en ambos casos es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque en ambos casos estamos rompiendo un enlace de exactamente la misma naturaleza. Entonces, si esta fuera la estructura final del filamento, daría lo mismo que la polimerización y la despolimerización se diera en el centro del filamento o en los extremos del filamento. ¿Por qué? Porque tenemos que invertir la misma cantidad de energía en el centro que en los extremos. Sin embargo, esta no es la estructura final. Un protofilamento se asocia de forma lateral con varios protofilamentos y se establecen una serie de uniones no covalentes laterales entre ellos. ¿Lo ven? Entonces, además de los enlaces no covalentes entre monómero y monómero a nivel longitudinal, tenemos una serie de enlaces laterales entre protofilamento y protofilamento que estabilizan toda la estructura. Y en este momento, si repetimos la pregunta de cuánta energía tenemos que invertir para romper el filamento completo en el centro, o simplemente para eliminar un monómero que se encuentra ubicado en el extremo del filamento, llegamos a la conclusión de que ahí sí tenemos una diferencia muy importante. Para romper el filamento completo, ya todos los protofilamentos asociados y alineados y unidos por enlaces laterales. Para romperlo en el centro, tenemos que romper una gran cantidad de enlaces no covalentes. Por el contrario, para sacar un monómero que está ubicado en los extremos del filamento completo, tenemos que romper una cantidad de enlaces muchísimo menor. Esto tiene una consecuencia muy importante, y la consecuencia es que los eventos de polimerización y despolimerización van a ocurrir en los extremos del filamento. A este nivel es donde los monómeros se van a asociar para que el filamento crezca, y a este nivel es que los monómeros van a salir para que el filamento se acorte en longitud y en tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca nos vamos a encontrar eventos de polimerización o de incorporación de monómeros a nivel del centro de la estructura, solo a nivel de los extremos.
Entonces, mensaje muy importante, los filamentos crecen por incorporación de monómeros en los extremos y decrecen por salida de monómeros en los extremos. Ahí vamos a tener ese equilibrio. ¿Ok? Otro mensaje importante. Otro mensaje importante. Podemos tener proteínas de naturaleza diferente conformando los monómeros de los filamentos. Podemos tener proteínas de naturaleza globular, como la que está representada acá, o sea, proteínas bastante esféricas, bastante redondas, o podemos tener subunidades que sean fibrosas. Si las subunidades son fibrosas, la cantidad de enlaces laterales que se pueden establecer es muchísimo mayor y uno podría suponer que esta estructura es más estable. Y en efecto, así sucede. De los 3 filamentos del citoesqueleto que mencionamos anteriormente, actina, tubulina y filamentos intermedios, precisamente estos últimos, los filamentos intermedios, están constituidos por subunidades de naturaleza fibrosa. Y eso les confiere una gran estabilidad y correlaciona con el hecho de que de los 3 filamentos del citoesqueleto, los filamentos intermedios son los que tienen una función más de soporte mecánico. Por el contrario, los filamentos de actina y los filamentos de tubulina están conformados por subunidades globulares y son estructuras que no tienen mucho soporte mecánico, sino que una función muchísimo más dinámica dentro de toda la fisiología celular. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver la estructura en detalle de cada uno de los filamentos del citoesqueleto. Y vamos a comenzar con los filamentos de tubulina o microtúbulos. Véanlo acá. Vean que los filamentos de tubulina están constituidos por un heterodímero. Vean que aquí hace algunos minutos yo les mencioné que vamos a tener un pool de monómeros libres que van a pasar a formar parte del filamento en algún momento en particular o van a salir del filamento en otro momento en particular. Eso es lo que llamamos el monómero funcional, el que se incorpora y el que sale. Bueno, resulta que en la tubulina el monómero funcional realmente es un dímero, es un heterodímero. O sea, es un conjunto de 2 proteínas diferentes que juntas van a pasar a formar parte del filamento o juntas van a salir del filamento. Entonces, el monómero funcional es un heterodímero. La tubulina siempre le gusta andar emparejada. Así lo podemos pensar. Vamos a tener entonces 2 proteínas que, si bien son homólogas, tienen un grado de identidad importante, se parecen en su secuencia primaria, no son la misma proteína ni están codificadas por el mismo gen, son proteínas diferentes. Vamos a tener la alfa-tubulina y vamos a tener la beta-tubulina. ¿Ok? Noten cómo ambas tienen unidas estas esferas de color rojo, que lo que están representando es un nucleótido trifosfato. En este caso es GTP, una molécula harto conocida por ustedes. Ambas unen GTP. Y un tema recurrente en bioquímica y en biología celular es que, en términos generales, las proteínas que unen GTP tienen una actividad enzimática asociada y es que son GTPasas. ¿Qué significa esto? Bueno, que ellas unen el GTP y después de cierto tiempo de tener el GTP unido, se les activa la actividad de GTPasa, valga la redundancia, y van a convertir al GTP en GDP. O sea, le cortan el último fosfato y pasan de tener 3 fosfatos a 2 fosfatos. ¿Ok? Bueno, resulta que de ambas, de la alfa-tubulina y la beta-tubulina, solo la beta-tubulina tiene actividad GTPasa. La alfa-tubulina no la tiene, es un remanente molecular, un fósil molecular, en algún momento de la evolución perdió esa actividad y ya no tiene la actividad GTPasa. Vamos a ver que la actividad GTPasa de la beta-tubulina, que sí la tiene, es muy importante para controlar el ciclo de polimerización y despolimerización. Muy bien, entonces tenemos un heterodímero que se asocia con otro y se asocia con otro y con otro para formar un protofilamento. Y tenemos que 13 protofilamentos se asocian de forma lateral y cilíndrica para formar el microtúbulo completo. Entonces, no están solo asociados así lateralmente, totalmente paralelos, sino que van haciendo una curvatura y forman este cilindro, un cilindro que literalmente es hueco, tiene un lumen en su interior. ¿Ok? Entonces forman un cilindro y son
13 protofilamentos. Esa es la estructura completa del microtúbulo o los filamentos de tubulina. Ahora, si ustedes observan el microtúbulo por este extremo, van a notar que lo que ven es la alfa-tubulina. Por el contrario, si lo observan por arriba, de este lado, lo que van a ver es la beta-tubulina. ¿Qué significa esto? Que el microtúbulo es un filamento polar. ¿Por qué es polar? Porque sus extremos son diferentes. Vamos a ver en algunos minutos que esto tiene un impacto muy importante en la funcionalidad y en la dinámica de polimerización y despolimerización. ¿Ok? Filamentos de actina. En el caso de la actina, tenemos que el monómero funcional realmente es un monómero. Si a la tubulina le gustaba andar emparejada, a la actina le gusta andar sola. Entonces, el monómero solo, la actina se incorpora solito al filamento que está creciendo y sale solito y pasa a formar parte del pool de monómeros libres en el citoplasma. ¿Ok? El monómero funcional es un monómero. Y el monómero es el monómero de actina. La actina, al igual que la tubulina, une a un nucleótido trifosfato, pero en este caso no es el GTP, une a la ATP. Y de forma análoga a la beta-tubulina, que tiene una actividad GTPasa, la actina tiene una actividad ATPasa. ¿Ok? En el caso del filamento completo de actina, vean que no está compuesto por 13 protofilamentos, ni mucho menos, sino que está únicamente compuesto por 2 protofilamentos. Vean acá, aquí tenemos un protofilamento, y vean que ese protofilamento se va asociando en forma helicoidal con otro protofilamento que comienza acá, y ellos de una manera helicoidal se van asociando uno con el otro para formar el filamento completo. Entonces, si la tubulina tiene 13, la actina tiene 2 protofilamentos nada más. Y vean que eso tiene un impacto muy grande, obviamente, en el grosor del filamento. Vean estas fotografías de microscopía electrónica a la misma escala de los filamentos de actina y de los filamentos de tubulina. Vean que obviamente los filamentos de tubulina son mucho más gruesos que los filamentos de actina. Bueno, esto se los menciono por el impacto en el tamaño que obviamente tiene que tener 13 protofilamentos versus 2 protofilamentos, pero también por otro hecho muy relevante, y el hecho de que el tercer tipo de filamento del citoesqueleto recibe el nombre de filamento intermedio. Y recibe ese nombre precisamente porque tiene un diámetro intermedio entre la tubulina y la actina. Es un detalle que podemos guardar para más adelante que hablemos de los filamentos intermedios. ¿Ok? Vean que la actina, los filamentos de actina, también son filamentos polares. ¿Por qué? Porque a la hora de asociarse los monómeros de actina unos con los otros, vamos a ver que en un extremo vamos a apreciar este lado de la molécula. Y este lado de la molécula es como la caverna donde se deposita el ATP. Mientras que no, este otro extremo, vamos a ver esta parte de la molécula donde coinciden tridimensionalmente el extremo amino terminal con el extremo carboxilo terminal. Entonces, el filamento de actina, al igual que el filamento de tubulina, es un filamento polar. Y eso es una característica importante. ¿Cuál es el impacto del nucleótido trifosfato, o más bien la hidrólisis del nucleótido trifosfato en el ciclo de polimerización y despolimerización? Veámoslo acá, con el caso de la tubulina. Recordemos que la alfa-tubulina une GTP, pero no lo hidroliza, entonces no lo vamos a representar acá. Bueno, resulta que cuando el heterodímero está cargado con GTP, la forma trifosfato, ese heterodímero va a tener una conformación tridimensional que favorece la asociación y la formación de enlaces no covalentes con otros heterodímeros. Entonces, cuando esto está cargado con GTP, vamos a promover la polimerización. Entonces, la forma con GTP promueve la polimerización. Ahora, resulta que, como ya mencionamos anteriormente, la beta-tubulina tiene una actividad GTPasa. Y entonces ella misma, tan pronto une el GTP, activa un reloj molecular, que es como una bomba de tiempo, y cuando se cumple el tiempo, se activa la actividad enzimática, se hidroliza el GTP y el heterodímero pasa a estar cargado no con GTP, sino con GDP.
Y esa hidrólisis, el hecho de que esté cargada con GTP y no con GDP, induce un cambio conformacional alostérico que favorece la despolimerización. Entonces, cuando el heterodímero está cargado con GDP, la tendencia es que el heterodímero salga del filamento completo a formar parte del pool de monómeros libres que se encuentran en el citoplasma. Una vez que el heterodímero queda libre en el citoplasma, queda expuesto a una altísima concentración de GTP. ¿Por qué? Porque el citoplasma está taqueado de enzimas que constantemente están produciendo GTP. Entonces, por simple equilibrio químico, se desplaza el GDP, su lugar es tomado por el GTP y comienza otro ciclo de polimerización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean el impacto de la polimerización en el ciclo, el impacto de la hidrólisis del GTP en el ciclo de polimerización y despolimerización tanto de microtúbulos como de actina. En el caso de actina no sería GTP, sino ATP. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto y cómo se controla un poco en la vida real? Imaginémonos que tenemos un microtúbulo que está creciendo en esta dirección, hacia arriba. ¿Ok? Entonces, tenemos el microtúbulo nucleado acá y comienzan a añadirse subunidades que van haciendo que el microtúbulo crezca. En esta representación gráfica vamos a tener a la subunidad B con un círculo rojo adentro, representando aquellas subunidades que están cargadas con GTP. Y si ya no tienen el círculo rojo, quiere decir que ya hidrolizaron el GTP y ahora lo que están es cargadas con GDP. ¿Ok? Entonces vean que cuando el microtúbulo va creciendo, el microtúbulo va a ir creciendo a una velocidad que es dependiente de la concentración de monómeros libres. ¿Qué significa esto? Que cuando el microtúbulo o los microtúbulos en general están muy pequeñitos, la cantidad de monómero libre va a ser muy alta y entonces la tendencia es que haya mucho monómero libre y entonces el crecimiento va a ser muy rápido. ¿Verdad que sí? Si hay mucho monómero libre, hay mucha disponibilidad para que polimerice y entonces la velocidad de crecimiento es rápida. Ahora, conforme crece el microtúbulo, obviamente se va agotando, va disminuyendo la concentración de monómero libre. Y entonces, al disminuir la concentración de monómero libre, la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Lo entienden? Entonces, al principio, la velocidad de crecimiento es muy rápida y conforme se agota el pool de monómeros libres, la velocidad disminuye. Ahora, asociado a esa velocidad de crecimiento, vamos a tener también la velocidad de hidrólisis. Pero la velocidad de hidrólisis es constante. ¿De qué depende la velocidad de hidrólisis? Bueno, depende de hace cuánto tiempo se le unió a la beta-tubulina el GTP. Se une el GTP, se activa el reloj molecular y cuando ese reloj molecular llega a su punto final, se hidroliza el GTP. Entonces vean cómo las subunidades que se añadieron hace tiempo ya no tienen GTP, ya lo hidrolizaron y ahora están cargadas con GDP. Las subunidades que se unieron al final, que se acaban de unir al microtúbulo, unieron el GTP mucho más recientemente y todavía no lo han hidrolizado. Entonces dijimos anteriormente que la forma cargada con GDP favorece la despolimerización. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué no despolimeriza toda esta estructura si toda está cargada con GDP y no está cargada con GTP? Bueno, resulta que mientras se mantenga este CAP, esta región terminal de moléculas cargadas con GTP, toda la estructura está estable. Recordemos que la despolimerización no se puede llevar a cabo en el centro de la estructura, solo en los extremos. Entonces, mientras tengamos esa protección de una serie de moléculas cargadas con GTP, el microtúbulo va a permanecer estable. Pero entonces tenemos la suma de las dos velocidades. Tenemos la velocidad de crecimiento, que es variable, y conforme más crece, más disminuye la velocidad. Tenemos la velocidad de hidrólisis, que es constante. Entonces, al principio, la velocidad de hidrólisis no puede alcanzar a la velocidad de crecimiento porque el crecimiento es muy rápido. Pero conforme el crecimiento va disminuyendo su velocidad, la velocidad de hidrólisis alcanza hasta que se elimina esta cobertura de GTP. Y en ese momento ocurre una despolimerización catastrófica, que de catástrofe no tiene nada, porque es simplemente un proceso
fisiológico. Se le da ese adjetivo porque ocurre repentinamente. Entonces tenemos que un microtúbulo crece, 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 y de repente en un momento en particular se desensambla de una manera muy aguda. Y luego comienza a crecer nuevamente. Y entonces vamos a tener ese juego de crecimiento y decrecimiento. Crecimiento y decrecimiento. Y esto no es simplemente una hipótesis académica, sino que se puede monitorear en la vida real, en la cual usted puede, si usted monitorea una célula, usted puede ver cómo los microtúbulos, en términos reales, están creciendo y decreciendo todo el tiempo, creciendo y decreciendo. Vamos a ver en algunos minutos que ellos van a nuclear a partir de una estructura central que se llama centrosoma, y a partir de esa estructura central, en células que no están diferenciadas y que no han estabilizado sus microtúbulos, los microtúbulos en efecto van a estar en este proceso de crecimiento y decrecimiento, crecimiento y decrecimiento. ¿Ok? Muy bien. El otro filamento, el que nos quedaba por ver, los filamentos intermedios. Bueno, en el caso de los filamentos intermedios, el monómero funcional no es un monómero como con la actina, no es un dímero como la tubulina, sino que es un tetrámero. Está conformado por 4 moléculas. ¿Ok? El monómero funcional, el que pasa a formar parte del filamento y el que despolimeriza el filamento, es un tetrámero. ¿De qué manera se forma ese tetrámero? Un monómero se asocia, y recordemos que es una proteína de naturaleza fibrosa. Una proteína podría ser una analogía como el colágeno. Una proteína fibrosa o un monómero se asocia de forma paralela y helicoidal con otro monómero de la misma naturaleza. Entonces, en este caso, tenemos un homodímero. Los dos monómeros se asocian, forman el dímero, y vean que en este caso, como es de forma paralela, los extremos aminos quedan de un lado y los extremos carboxilo quedan del otro lado. Ahora, un homodímero se asocia de forma antiparalela con otro homodímero para formar el tetrámero. Y el tetrámero, como les digo, es el monómero funcional. ¿Ok? Entonces, un tetrámero se asocia con otro tetrámero y con otro tetrámero para formar el protofilamento. Y 8 protofilamentos se van a asociar entre ellos de forma lateral, estableciendo un montón de uniones laterales, porque es una proteína de naturaleza fibrosa, y los 8 protofilamentos van a formar el filamento completo de los filamentos intermedios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, noten una diferencia relevante con los filamentos de actina y los filamentos de tubulina. Si ustedes observan el tetrámero por este lado, van a ver, se van a encontrar con 2 extremos aminos y 2 extremos carboxilos. Y si lo observan por este lado, van a ver exactamente lo mismo. 2 extremos aminos y 2 extremos carboxilos. Bueno, a diferencia de los filamentos de actina y de los filamentos de tubulina, los filamentos intermedios son filamentos no polares, en los cuales los extremos lucen exactamente igual. Y eso es una diferencia importante entre uno y otro tipo de filamento. ¿Ok? Muy bien. Vean este experimento que nos habla un poco de la funcionalidad en cuanto al soporte mecánico de cada uno de los filamentos del citoesqueleto. En este experimento lo que tenemos son los 3 filamentos del citoesqueleto que los estamos sometiendo a una fuerza deformativa. Entonces vean acá, en este eje estamos midiendo qué tanta fuerza le estamos metiendo al filamento para tratar de deformarlo. Y en este eje estamos midiendo qué tanto se deforma el filamento. Entonces yo jalo y mido cómo responde el filamento en su cambio de longitud. Este es el experimento que tenemos acá. Entonces noten los filamentos de actina como yo los someto a una fuerza deformativa. Véanlo, hasta acá llego en el eje, que es bastante. Y vean cómo ellos responden con un cambio muy pequeño en su longitud. Eso quiere decir que los filamentos de actina son bastante rígidos. Y no solo son rígidos, sino que ante esta fuerza deformativa, el filamento se rompe. Entonces, el filamento de actina obviamente no es un filamento que está diseñado para soportar mucho estrés mecánico. Es un filamento rígido que yo trato de jalarlo y se quiebra. ¿Ok? Vean los microtúbulos.
Yo lo agarro de un lado, lo agarro del otro, lo someto a una fuerza formativa y no acabo ni de comenzar a meterle un poco de fuerza cuando ya se deformó totalmente. Entonces, el microtúbulo es un filamento extremadamente elástico. Es como una liga, como un chicle, ¿verdad? Y mucho más débil aún que los filamentos de actina. Se rompe mucho más rápido que estos filamentos. ¿Ok? Vean los filamentos intermedios. En las condiciones de este experimento, van adaptando su longitud a la fuerza que yo le estoy introduciendo de un extremo y de otro extremo, y al menos en las condiciones de este experimento, son significativamente mucho más resistentes que los filamentos de actina y que los microtúbulos. Entonces, este experimento y este gráfico nos ilustra bastante bien cómo los filamentos intermedios de los tres son los que tienen un rol, un papel más de soporte mecánico, de andamiaje, de verdadero citoesqueleto. ¿Ok? Muy bien, y ahora vean esta fotografía que también es muy ilustrativa, unido a este elemento. Vean esta fotografía. Esta fotografía nos habla del papel de los filamentos intermedios en el rol de soporte mecánico, no únicamente a nivel de una célula individual, sino a nivel de un tejido. ¿Qué tenemos en esta fotografía? Esta es una fotografía por inmunofluorescencia. ¿Ok? Estamos marcando componentes celulares utilizando anticuerpos y utilizando fluorocromos que nos permiten visualizar esos componentes en dos colores diferentes. Estamos tiñendo en color verde los filamentos intermedios y estamos tiñendo en color azul celeste una proteína de membrana plasmática. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Células crecidas en cultivo celular a las cuales permitimos que llegaran a la confluencia, o sea, crecieron tanto que empezaron a pegar unas con otras y establecieron uniones fuertes entre ellas. ¿Ok? ¿Qué llama la atención de esta fotografía? Vean que esto es una célula, aquí está el espacio donde va el núcleo, la célula vecina, otra célula vecina y así sucesivamente. Todas las células están confluentes e íntimamente unidas las unas con las otras. Si ustedes notan los filamentos intermedios, me imagino que les llama la atención que los filamentos intermedios parecen trascender de una célula a la célula vecina. ¿Lo ven acá? Vean este filamento, viene por aquí, aquí llega la frontera entre una célula y la otra y ¡guau! Pasa a la siguiente. Y así sucesivamente. Aquí se ve muy claro, aquí se ve muy claro, aquí se ve muy claro. Entonces vean que ese entramado de filamentos intermedios está dando una cohesividad, no únicamente un soporte mecánico a una célula individual, sino a un tejido de manera lateral por todo lado. Y esto es fundamental porque entonces, en efecto, los filamentos intermedios no son únicamente fundamentales para que una celulita tenga la forma que tiene que tener, sino para que un tejido como tal esté asociado lateralmente e incluso asociado a la lámina basal. Entonces, un mensaje muy importante. Los filamentos intermedios proveen esa estabilidad mecánica, no solo a nivel de células individuales, sino a nivel de tejidos. A pesar, Felipe levantó la mano. Felipe, decime. Profe, ¿me escucha? Sí, claro, perfecto. Ah, ok, profe, bueno, es que yo me conecté un poco después, entonces no sé si se lo dijo al inicio, pero ahí también me llamó la atención que el núcleo no parece tener ningún tipo de soporte mecánico. ¿Es Ok, así? sí. Sí. Realmente aquí, y la pregunta que hace Felipe es muy atinada, tenemos un espacio vacío que al menos no se tiñe con este anticuerpo en particular en el espacio donde va el núcleo. ¿Ok? Ahora, Felipe, esta inmunofluorescencia probablemente se hizo con anticuerpos antiqueratina. Y la queratina es uno de los tantos filamentos intermedios que hay. Y ese anticuerpo probablemente no tiene reacción cruzada con otros filamentos intermedios, particularmente un filamento intermedio que se llama laminina, la laminina nuclear. Creo que mencionamos la laminina nuclear en la clase de transporte de proteínas, pero lo vamos a mencionar más adelante. Pero en respuesta a tu pregunta, sí hay un filamento intermedio que está asociado en la parte interna de la cobertura nuclear que le da soporte al núcleo como un todo. ¿Ok? Pero en la parte interna, sí, adentro del núcleo, ahí sí no hay filamentos intermedios. Entonces, en lo que es la matriz del núcleo no los hay, pero adosado, perdón,
a la cobertura de la doble bicapa lipídica de la cobertura nuclear, ahí sí hay lamininas nucleares. No deberían aparecer acá porque las lamininas nucleares no van a ser reconocidas por un anticuerpo antiqueratina, por ejemplo. ¿Ok? Si utilizáramos un anticuerpo antilaminina, veríamos una capa fluorescente a este nivel. ¿Ok? ¿Queda claro, Felipe? Sí, sí, ya entendí, profe. Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Excelente. Muy bien. Ok, entonces, vean que parece haber un entramado de filamentos intermedios que trascienden de una célula a la célula vecina, ¿verdad? Esa es la impresión que da. Realmente, si vemos más de cerca, a pesar de que vemos el filamento que pasa de aquí para allá, realmente el filamento nunca llega a estar expuesto extracelularmente. Realmente no es que tenemos una célula acá y una célula acá y que el filamento cruza de célula a célula. Lo que sucede cuando lo vemos de cerca es que tenemos este tipo de estructura, estas placas que se llaman desmosomas. Vean estas placas acá. Entonces, esta placa que tenemos aquí, que se llama desmosoma, permite que en la región citoplasmática se ancle un filamento intermedio en esta célula, perdón, y en la misma placa, pero en la célula vecina, se ancla otro filamento intermedio que sale para allá. Entonces, claro, si esto lo vemos desde lejos, nos da la impresión de que el filamento atraviesa directamente a este nivel, pero realmente es la estructura del desmosoma la que funciona a manera de remache entre célula y célula y permite que los filamentos intermedios emanen de uno y otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Vean que tenemos el desmosoma, que permite la unión entre células vecinas, y tenemos el hemidesmosoma, que permite la unión entre células y la lámina basal, y a partir del hemidesmosoma también emanan filamentos intermedios. Entonces, estos filamentos intermedios van a tener, repito, la función de soporte lateral entre toda la monocapa de células o el tejido en este caso, y también el soporte con la lámina basal, con la matriz extracelular, para que el tejido no se desprenda. ¿Ok? Estas son uniones extremadamente fuertes que se forman entre célula y célula. Estas uniones, nada más para comentarles, están conformadas por una proteína muy importante. Yo creo que ustedes van a tener una clase con Alexandra Rucabado de matriz extracelular y de este tipo de uniones en las cuales lo van a ver en mucho detalle. Pero para adelantarles o para repetir si ya la tuvieron, en estas uniones vamos a tener una proteína de membrana que es fundamental, que se llama caderina. Caderina. Es una proteína de membrana cuyas regiones extracelulares se asocian con las caderinas de células vecinas y forma una unión extremadamente fuerte, un rematch. Y esa caderina en la región citoplasmática se une a una serie de proteínas que van a conformar la placa donde se ancla el filamento intermedio. Estas uniones son tan fuertes que interrumpen la fluidez de la membrana plasmática. Probablemente ya vieron ustedes con José María Gutiérrez o en cursos previos que la bicapa lipídica es fluida. ¿Qué quiere decir eso? Que una proteína integral de membrana que está inmersa en la membrana plasmática flota libremente y se puede mover por toda la membrana plasmática de la célula. ¿Verdad que sí? La fluidez de la membrana plasmática. Bueno, resulta que estas uniones fuertes son tan fuertes, tan cerradas, que una proteína apical, en este caso, que ande flotando por aquí en este extremo, cuando llega aquí ya no puede pasar, es una compuerta, no puede trascenderla. Igual con las proteínas de membrana vasolaterales que se encuentran en esta región, no pueden pasar. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá que también es muy importante? Estas uniones fuertes son esenciales para la estabilidad mecánica de los tejidos, por lo que acabamos de ver, pero también son fundamentales para procesos de polarización celular. ¿Qué es polarización celular? Bueno, resulta que una célula, por ejemplo, esta célula con microvellosidades, que puede ser una célula del epitelio intestinal, que tiene microvellosidades para aumentar la superficie de absorción, resulta que el panel de proteínas apicales en esta célula es diferente al panel o al conjunto de proteínas vasolaterales de esta célula. Y precisamente se pueden mantener unas proteínas de un lado y otras proteínas de otro lado. ¿Por qué? Porque estas compuertas impiden que unas se mezclen con las otras. Entonces, si mezclamos
si mezclamos estas compuertas, la función de estas compuertas que impiden que las proteínas apicales se mezclen con las proteínas vasolaterales. Si lo mezclamos con el transporte vesicular que vimos la semana pasada, en el cual a partir de Golgi mandamos vesículas a un lado y otro de la célula, resulta que las proteínas apicales se envían a la región apical y ahí se fusionan y ahí se quedan y no se pueden pasar a este lado. Y lo mismo sucede con las proteínas vasolaterales. Y entonces tenemos una célula polarizada. Y esa polarización es fundamental para un montón de procesos. Por ejemplo, la absorción de nutrientes. ¿Ok? Y eso probablemente lo hayan visto ya en fisiología o en otros cursos. Pero es un detalle que no es menor, que es muy importante porque nos habla del papel, del rol del citoesqueleto en el proceso de polarización celular. ¿Ok? Benjamín levantó la mano. Adelante, Benjamín. Sí, profe, ¿me oigo bien? Claro, perfecto. Profe, una consulta. Esos desmosomas cumplen, como usted decía, una función, por decirlo así, también para darle un sentido a la célula, hacia dónde tiene que ir viendo, por decirlo así, la parte de lo de la polarización, ¿verdad? Ahora, ¿estas proteínas cumplen alguna función relacionada a la comunicación intercelular o no? Digamos, son meramente para dar esa sujeción de una célula junto a la otra, o bien, como en el caso de los hemiosmosomas, a la lámina basal. Sí, esa es muy buena pregunta. Todos estos procesos de unión, en este caso tenemos la unión entre célula y célula y entre célula y lámina basal. Y en las regiones citoplasmáticas, ahí se asocian una serie de proteínas que tienen funciones de transducción de la señal. Por ejemplo, muchas veces cuando se pierden estas uniones en cierto tipo de células, se pierden esas proteínas de señalización y la célula entra en un proceso de apoptosis. Eso es frecuente en cierto tipo de células. Ocurre más en otro tipo de unión en la cual participan los filamentos de actina. Es un concepto muy parecido, pero ahí en lugar de que se llame desmosoma, se llama adhesión focal. Y claro, o sea, los componentes proteicos son diferentes. La adhesión focal, en la adhesión focal, la proteína esencial ahí es la integrina. La integrina cumple la función de la caderina K, y la integrina es la que se asocia a la matriz extracelular, y en la región citoplasmática de la integrina se ensambla el filamento de actina. Y la integrina es muy rica en procesos de señalización intracelular también. Aquí ocurren, pero un poco en menor medida. Pero en respuesta a tu pregunta, sí. Estos procesos de unión también tienen un impacto en señalización y por lo tanto en la respuesta fisiológica de la célula. Como te digo, hay algunas células que cuando se desprenden se mueren. Necesitan esa unión para recibir señales vitales. ¿Ok? ¿Queda claro, Benjamín? Sí, profe, gracias. Pura vida. Excelente. Buenas preguntas. Muchas gracias. Ok, entonces vean cómo todo ese entramado que les estoy comentando es esencial para el soporte mecánico, repito, no solo de la célula individual, sino de tejidos también. Y vean cómo la naturaleza, a través de ejemplos tristes y lamentables, pero muy ilustrativos, como lo son las enfermedades genéticas, cómo la naturaleza nos ilustra la importancia de los filamentos intermedios en el soporte mecánico. Bueno, resulta que hay una enfermedad cuyos niños que la padecen forman una asociación, al menos acá en Costa Rica, y es la Asociación de los Niños con Piel de Mariposa. No sé si lo han oído, tal vez en alguna pauta comercial hayan estado expuestos a la publicidad que ellos hacen con el fin de recaudar fondos para ayudar a este tipo de población. Y el nombre ya formal de la enfermedad es epidermólisis bulosa simple. Bueno, esta es una enfermedad genética en la cual estos niños, estos pacientes, lo que tienen es una mutación a nivel de la queratina, que la queratina no es ni más ni menos que un filamento intermedio. Y estos pacientes reciben el nombre más coloquial de niños con el síndrome de piel de mariposa, porque son pacientes que ante un insulto muy leve, muy liviano, se les desprende la piel fácilmente. De hecho, son niños que andan con los dedos vendados, porque el roce entre los dedos hace que la piel se lacere y los dedos se fusionen. Entonces es una enfermedad que, como les digo, nos ilustra la importancia
de los filamentos intermedios, en este caso en particular la queratina, en el soporte mecánico de un tejido en particular, como lo es la dermis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya vimos en detalle la estructura de cada uno de los filamentos intermedios del citoesqueleto. De ahora en adelante vamos a dedicar lo que queda de la clase a analizar la participación de proteínas accesorias que interaccionan con los filamentos del citoesqueleto para proporcionarles funcionalidad. Y en este momento vamos a dejar un poco de lado a los filamentos intermedios, que ya nos quedamos con la imagen y con la concepción de que tienen un papel más de soporte mecánico, de ayudar en la morfología y en el sostén de células individuales y de tejidos. Y vamos a seguir el resto de la clase enfocándonos en proteínas que interaccionan con los filamentos de actina y con los filamentos de tubulina para proveerles funcionalidad. Vamos a comenzar con el sitio de nucleación. O sea, a partir de qué estructuras celulares se van a nuclear y van a comenzar a polimerizar los filamentos de actina y los filamentos de tubulina. En el caso de los microtúbulos o filamentos de tubulina, vamos a tener que estos van a nuclear y van a polimerizar a partir de una estructura central que se llama centrosoma. Entonces, si ustedes se imaginan una célula en la cual el núcleo está en el centro del citoplasma de esa célula, justo a la par del núcleo hay una estructura esférica, esta estructura, que se llama centrosoma, que en su interior tiene dos cilindros acomodados en forma perpendicular, en ángulo de 90, que se llaman centriolos, pero lo más relevante es que la superficie de esta estructura está conformada por estos anillos. Y estos anillos están formados, están constituidos de gamma tubulina. Gamma tubulina. ¿Qué es la gamma tubulina? La gamma tubulina es una proteína homóloga, o sea, con un alto grado de identidad, con la alfa tubulina y con la beta tubulina. O sea, es una proteína que se parece, no es la misma, pero se parece. Y resulta, y no es casualidad, resulta que cada uno de estos anillos está conformado por 13 moléculas de gamma tubulina. Recordemos que los microtúbulos están conformados por 13 protofilamentos. Entonces, a partir de cada uno de estos anillos de gamma tubulina, va a emanar un microtúbulo con sus 13 protofilamentos emanando, nucleando, anclados a partir de cada una de esas unidades de gamma tubulina. Entonces, el sitio de nucleación de los microtúbulos es el centrosoma, esta estructura central. Y aquí entra a participar también el hecho, no sé si recuerdan, de que los microtúbulos son estructuras polares. Son estructuras que tienen un extremo menos y un extremo más. Bueno, resulta que los microtúbulos están anclados a estos anillos de gamma tubulina, o sea, al centrosoma, por el extremo menos. El extremo menos es el que se ancla ahí. Y el extremo más, el microtúbulo va creciendo hacia el exterior de la célula, con el extremo más proyectado hacia la membrana plasmática. ¿Lo ven? Entonces, esa es la manera en la cual los microtúbulos van a estar nucleando en el interior de una célula. Ahora, cuando ustedes tienen una célula en interfase, una célula que no está diferenciada, vamos a tener el centrosoma, vamos a tener los microtúbulos anclados y vamos a tener el proceso que les había mencionado anteriormente. Entonces, ustedes pueden ver en tiempo real cómo todos estos microtúbulos están creciendo, decreciendo, creciendo, decreciendo. En algún momento en particular, las células, conforme se van diferenciando, necesitan estabilizar ciertos microtúbulos. ¿Por qué necesitan estabilizarlos? Bueno, vamos a ver hacia el final de la clase que los microtúbulos son carreteras intracelulares. Y obviamente, si usted necesita que alguna organela o una vesícula se mueva sobre una carretera, necesita que la carretera sea estable. Entonces, en algún momento, la célula tiene estrategias para estabilizar a los microtúbulos y que ya queden firmes en el tiempo, y entonces la célula los pueda utilizar como una carretera intracelular. Pero el mensaje acá es que a partir de este centro de nucleación, tenemos ese proceso de búsqueda constante para que la célula en algún momento decida estabilizar los microtúbulos en alguna dirección y utilizarlos en esa dirección. ¿Ok? Entonces, primer mensaje, esta parte, sitio de nucleación de los microtúbulos, estructura central
de la célula, el centrosoma, anclados en el extremo menos y proyectando el extremo más hacia el exterior de la célula. Filamentos de actina. Los filamentos de actina, a diferencia de los microtúbulos, no van a polimerizar, no van a nuclear a partir de una estructura central, como el caso del centrosoma, sino que van a nuclear a nivel de membrana plasmática. Entonces, el sitio de nucleación es periférico, ¿ok? A nivel de la capa citoplasmática de la membrana plasmática, ahí se van a anclar los filamentos de actina para comenzar a polimerizar hacia el interior de la célula. Vean acá este experimento que nos representa muy bien este fenómeno. En este caso tenemos el extremo de una célula, que es los extremos de la célula justo debajo de la membrana plasmática son sitios muy ricos en polimerización de actina. Y vean cómo se tiñó el extremo de esta célula, se tiñó, se procesó por actina polimerizada. Hay marcadores que nos permiten ver específicamente actina polimerizada. Y vean cómo vemos en verde toda la actina que está polimerizada. O sea, el extremo de esa célula es muy rico en actina polimerizada. Pero resulta que esa misma célula fue recientemente microinyectada con subunidades de actina marcadas en rojo. Y entonces las subunidades que acabamos de microinyectar, que están marcadas en rojo, son las que rápidamente se posicionaron justo a nivel de membrana plasmática. Esto nos representa muy bien que el sitio de nucleación, donde la actina se va incorporando el primero, es la membrana plasmática. Entonces, si el sitio de nucleación de los microtúbulos es una estructura central, el sitio de nucleación de la actina es la membrana plasmática. ¿Ok? ¿De qué manera? ¿De qué manera? A nivel de membrana plasmática, vamos a tener dos proteínas que están ancladas a ese nivel. Las proteínas se llaman ARP2, ARP2 y ARP3. ARP2 y ARP3. Recordemos en el caso de los microtúbulos que teníamos 13 moléculas de gamma tubulina que daban origen a la nucleación de 13 protofilamentos. Recordemos que la actina está conformada por 2 protofilamentos, entonces por lo tanto tenemos 2 proteínas que se anclan a nivel de membrana y a partir de ARP2 y ARP3 es que se inserta el filamento de actina que está anclado por el extremo menos y con el extremo más proyectado hacia el interior de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes se imaginan aquí la membrana plasmática, aquí se imaginan el complejo ARP2 y ARP3 y proyectado hacia el interior de la célula el extremo más. Entonces, ¿qué tienen en común ambos tipos de filamento? Que ambos se anclan por el extremo menos. ¿Qué tienen en común? Que el extremo más es el extremo en el que va habiendo crecimiento del filamento. Pero tienen de diferente que el extremo más se proyecta hacia el exterior de la célula en la tubulina y se proyecta hacia el interior de la célula en la actina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es con respecto a los sitios de nucleación. Ahora, vamos a ver proteínas que interaccionan, ya sea con monómeros libres o con los filamentos polimerizados, para coadyuvar en los procesos de polimerización de acuerdo a las necesidades de las células. Y vamos a comenzar con este ejemplo. Proteínas que interaccionan con monómeros. Véanlo acá. Yo les hablé al principio de la clase del pool de monómeros libres, ¿verdad? Entonces les dije que los monómeros que no están formando parte del filamento, esos monómeros van a estar libres en el citoplasma para polimerizar en el momento que la célula lo requiere. Bueno, esa aseveración no era tan cierta, sino era relativamente cierta. ¿Por qué? Porque realmente la actina, al menos la actina, no es tan libre como yo les dije. Realmente la actina, mayoritariamente la que está lista para polimerizar, va a estar secuestrada por una proteína que se llama timosina. Entonces, el pool de monómero libre realmente está secuestrado por timosina y vean que la timosina impide la polimerización. ¿Ok? Ahora resulta que hay otra proteína que se llama profilina, que también interacciona con el monómero libre
y que cuando la profilina se activa, compite con la timosina, la remueve, quita esa inhibición, toma la actina y promueve la polimerización. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Tenemos proteínas que interaccionan de forma individual con monómeros de actina, una que inhibe la polimerización, la cual es el estado basal, y otra que activa la polimerización. Y esa es la que permite la polimerización en el momento y la región de la célula en la cual se necesita en un momento en particular. ¿De qué manera interaccionan esas dos proteínas? Bueno, imaginémonos una célula que se mueve, por ejemplo, una célula del sistema inmunológico. No sé qué tanto habrán visto de inmunología, pero les puedo adelantar que tenemos células como los macrófagos, que son células que andan patrullando y se andan moviendo, y que si detectan en algún punto en particular a una bacteria, entonces detectan a la bacteria, la van a perseguir. ¿Ok? ¿Cómo hace un macrófago para detectar una bacteria? Si esta es la bacteria y este es el macrófago no tiene radar, no tiene ojo, no tiene nariz. Lo que tiene son, en toda la superficie del macrófago, tiene receptores que reconocen moléculas de origen bacteriano. ¿Estamos de acuerdo? Si la bacteria está acá, físicamente se encuentra lejos del macrófago, pero nos podemos imaginar que hay un halo de moléculas que están emanando de la bacteria y que están formando un gradiente de moléculas bacterianas como lipopolisacario, peptidoglicano, flagelina y el montón de cosas bonitas que van a ver cuando lleguen a nuestros cursos de bacterias dentro de 1 o 2 años. Entonces tenemos la bacteria acá, ese halo de moléculas que están formando un gradiente, y tenemos el macrófago. Resulta que el macrófago tiene en toda su superficie receptores contra las moléculas que emanan de la bacteria. Pero esos receptores se van a unir, tenemos receptores en toda la superficie, pero los únicos que se van a unir a las moléculas que emanan de la bacteria son los que están localizados en el extremo que está viendo a la bacteria, porque este extremo no va a estar en contacto con ese gradiente de proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a pesar de que tenemos receptores en toda la superficie, solo los que se encuentran en esta región se van a unir a los ligandos que emanan de la bacteria, y en esta región en particular se va a desencadenar que cuando tenemos la unión de un ligando con un receptor, se desencadena un proceso de transducción de señal, de los que ya vieron ustedes en bioquímica. Entonces, tenemos la bacteria, tenemos el halo de moléculas que emanan de la bacteria, tenemos que receptores en esta región del macrófago se anclan a ligandos de origen procariota, y a este nivel del macrófago se desencadena un proceso de transducción de la señal, que culmina con el elevamiento de segundos mensajeros, pero no en toda la célula, sino en una región muy particular de la célula, la que está viendo hacia la bacteria. Resulta que como consecuencia de la activación de segundos mensajeros a este nivel del macrófago, se activa la profilina, pero en esta región. Y al activarse la profilina en esta región, vamos a tener polimerización de actina aquí, y no acá, ni acá, ni acá. Entonces polimeriza actina acá. Y al polimerizar actina acá, entonces el macrófago sabe que tiene que migrar en esta dirección y comienza a perseguir a la bacteria hasta que la alcanza, la fagocita, se la lleva al lisosoma, que ya lo vimos la semana pasada, y la digiere. ¿Lo ven? Entonces vean qué interesante, como dos proteínas, dos monómeros que están interaccionando con monómeros de la actina, cuando forman un balance de competencia entre ellas, permiten un proceso tan complejo como lo que sería un proceso quimiotáctico para perseguir a una bacteria, fagocitarla y degradarla, y así protegernos de enfermedades. ¿Ok? Entonces, primer mensaje acá, participación de proteínas que interaccionan con monómeros. ¿Ok? Veamos otro ejemplo muy interesante. Proteínas que interaccionan ya no con monómeros libres, sino con los filamentos ya ensamblados. En este caso, lo que tenemos acá es un corte longitudinal y visualizado por microscopía electrónica de dos extremos de una misma célula. Esta es una célula ya conocida por ustedes, que es una neurona. Recordemos que la neurona tiene el cuerpo de la célula y tiene dos extremidades, el axón y por otro lado las dendritas. Las dendritas son por donde ingresa el estímulo eléctrico y el axón por donde pasa y sale a la siguiente neurona. Bueno, resulta que en este caso en particular
Se hizo un corte a nivel de dendritas y un corte a nivel de axón. Y en ambos casos se observaron estas estructuras. Vean, estas bolitas que están acá corresponde a un microtúbulo visto como de frente, así, ¿verdad? Entonces, cada una de esas bolitas es un microtúbulo visto como así. Este es el microtúbulo, pero visto así. Sería transversalmente, un corte transversal del microtúbulo. Entonces, este es un microtúbulo, este es otro, este es otro, este es otro, así sucesivamente. Bueno, resulta que tanto los axones como las dendritas son ricas en microtúbulos. Ambas tienen microtúbulos. Pero si observamos la organización arquitectónica tridimensional, es radicalmente diferente. Vean cómo los microtúbulos están extremadamente ordenados a nivel de los axones. Siguen un patrón hexagonal perfecto, uno en el centro y 6 alrededor. Y además están muy espaciados unos de los otros. Si observamos la organización arquitectónica a nivel de dendritas, vemos que los microtúbulos están mucho más cerca uno de los otros y no tienen un patrón ordenado. Bueno, resulta que a nivel de axón tenemos la proteína MAP2 que se encarga de otorgar esta organización tan ordenada y tan espaciada, mientras que a nivel de las dendritas los microtúbulos están organizados por una proteína diferente que se llama tau. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Proteínas diferentes en localizaciones diferentes de la misma célula otorgan organizaciones arquitectónicas diferentes al mismo tipo de filamento del citoesqueleto. En este caso, los microtúbulos. ¿Ok? Nuevamente, un ejemplo muy interesante, muy bonito, de proteínas que median y que ayudan en el proceso de polimerización de filamentos del citoesqueleto. Ok. Otro tipo de proteínas que es importante para la polimerización y la despolimerización, para controlar, son proteínas que interaccionan con los extremos de un filamento. Entonces yo les mencioné que un filamento crece y decrece por los extremos y que cuando se pierde la cobertura de monómeros que están asociados a GTP, por ejemplo, y entonces pasan a estar asociados a GDP, un microtúbulo, por ejemplo, va a despolimerizar de forma catastrófica. Pero resulta que hay proteínas que se unen al extremo del filamento y lo estabilizan. Y a pesar de que pierda todo el GTP, el filamento va a estar estable. Entonces, otro tipo de proteína que ayuda en controlar la estabilidad de los microtúbulos, por ejemplo, son proteínas que se asocian con los extremos del filamento. ¿Ok? Proteínas que se asocian a ese nivel van a estabilizar totalmente el filamento. ¿Ok? Muy bien. Otro ejemplo de proteínas que median la organización arquitectónica de filamentos del citoesqueleto son proteínas que interaccionan con los filamentos de actina. En este caso, lo que tenemos aquí representado nuevamente es una célula que ya mencionamos anteriormente, un fibroblasto. Y los fibroblastos son células de la piel que son muy importantes, por ejemplo, en procesos de cicatrización. Cuando uno sufre una herida, además de la herida, ¿verdad?, en la que uno comienza a desangrarse, hay ruptura celular, se liberan moléculas que normalmente no están expuestas y esas moléculas tienen un poder quimiotáctico sobre los fibroblastos, por ejemplo. Y entonces los fibroblastos van a ser atraídos al sitio de la herida para ayudar en el proceso de cicatrización de esa herida. Y entonces obviamente son moléculas que necesitan moverse sobre una superficie. Si ustedes analizan el fibroblasto que se está moviendo sobre una superficie, van a ver que tiene mucha actina polimerizada en diferentes localizaciones intracelulares y que están esas conformaciones diferentes de actina polimerizada ayudando en una forma secuencial para que el fibroblasto migre sobre una superficie. Véanlo acá. Aquí tenemos el frente de migración del fibroblasto. O sea, este fibroblasto está migrando hacia allá, en esta dirección. Entonces, el fibroblasto al migrar hacia allá, lo primero que hace es que a partir del frente de migración emanan unas estructuras muy delgadas que se conocen como filopodios. Y los filopodios son estructuras de censar el terreno hacia el cual o sobre el cual el fibroblasto está migrando. Entonces, la célula emite un filopodio en el cual la actina está organizada de manera en que todos los filamentos están localizados de forma paralela y muy cercanos los unos a los otros.
Entonces se emana un filopodio y en la punta de este filopodio se ancla una estructura que es la adhesión focal, que ya mencioné anteriormente cuando estaba haciendo el paralelismo con los hemidesmosomas. Entonces, se emana el filopodio y en la punta la adhesión focal, que está mediada por la activación de integrinas, la integrina se ancla a la matriz extracelular y el filopodio se pega a la matriz extracelular. Entonces, tiramos una estructura para censar el terreno donde nos movemos y se ancla esa estructura. Y una vez que varios filopodios se anclan en el frente de migración, entonces se generan grandes ondulaciones a nivel de membrana. Y este es lo que se conoce como un pseudópodo. Entonces, justo debajo de la membrana plasmática, la actina se ensambla, pero ahora de una manera muy laxa para permitir grandes ondulaciones de membrana y que se tire un pseudópodo ya muy grande y que nuevamente a través de la integrina se ancla totalmente al frente de migración. Entonces aquí tenemos integrina por todo lado y ese pie grandote se pegó a la matriz extracelular. Y una vez que la célula emite el filopodio, se pega, emite el pseudópodo, se pega y entonces da un paso para adelante, vean que en la parte posterior, anclando el frente de migración con la parte posterior de la célula, se ensambla la actina, pero de una manera diferente, de una forma antiparalela que permite el ingreso de una proteína motora, que es la miosina, que le da a toda esta estructura una característica contráctil. Esto es lo que se conoce como fibra de estrés. Bueno, resulta que entonces la célula tira un filopodio, se ancla, tira un pseudópodo, se ancla todo el frente de migración y después con la fibra de estrés jala la parte posterior de la célula para que se genere el movimiento. De esta manera que lo tenemos acá. Entonces aquí tenemos polimerización de actina, anclaje a nivel de las integrinas y después las fibras de estrés retraen la parte posterior del cuerpo de la célula. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? 3 organizaciones arquitectónicas diferentes del mismo filamento que permiten de forma secuencial generar un movimiento tan complejo como es el movimiento de una célula sobre un sustrato. ¿Ok? ¿Cómo es que obtenemos estas 3 conformaciones arquitectónicamente diferentes del mismo tipo de filamento? Bueno, mediante la participación de 3 proteínas accesorias diferentes, la fimbrina, la alfa-actinina y la filamina. Vean que estas 3 proteínas tienen en común que ambas tienen estas 2 cajitas rojas. Y esas 2 cajitas rojas son los sitios de unión de cada una de estas proteínas con los filamentos de actina. Eso quiere decir que cada una de estas proteínas puede entrecruzar 2 filamentos de actina diferentes. Sin embargo, las regiones accesorias varían radicalmente. Vean la filamina, como es extremadamente laxa, mientras que la fimbrina es muy pequeñita, muy cortita. Entonces, ustedes se pueden imaginar cómo la filamina es responsable de anclar o de organizar arquitectónicamente a la actina en estas regiones que requieren grandes ondulaciones de membrana, como se da a nivel de la formación del pseudópodo o a nivel de un proceso de fagocitosis, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, vean, la filamina, que es muy laxa, tiene esa función. Y proteínas como la fimbrina es la que se encarga de polimerizar a la actina en los filopodios. Entonces, imagínense la fimbrina aquí, anclada en el medio, permitiendo que los filamentos de actina se asocien muy cercanos unos a los otros de forma paralela. Y en la fibra de estrés, que tiene un carácter contráctil, va a participar entonces la alfa-actinina, que tiene una cajita de unión a la actina de un lado, otra cajita del otro lado, y que permite la unión antiparalela y espaciada para que intervenga la miosina y le dé características contráctiles a todo el filamento como un todo. ¿Ok? Entonces, mensaje acá, proteínas que interaccionan con los filamentos ya polimerizados que otorgan organizaciones arquitectónicas diferentes. ¿Ok? Muy bien. Vean este otro elemento de control de la polimerización. Este es muy interesante. Proteínas que cortan a los filamentos. Proteínas que cortan a los filamentos. Entonces usted tiene 3 filamentos de acá. Usted tiene 3 filamentos acá. Y esos 3 filamentos lo que tienen son, en términos reales, para la dinámica de polimerización, son 3 sitios de nucleación. Si usted tiene una proteína que llega y corta los filamentos,
en términos funcionales, lo que está haciendo es generando más sitios de nucleación. Entonces, cuando usted tiene una proteína que corta los filamentos, usted favorece la polimerización porque tiene más sitios a donde se puedan anclar los monómeros libres y entonces que haya una polimerización más explosiva. Entonces, las proteínas que cortan los filamentos favorecen, aumentan la dinámica de la polimerización. Otro nivel de control muy importante. Vean en este caso en particular. Aquí tenemos la integración de dos funciones que habíamos visto anteriormente. La que acabamos de ver, que es el corte, y recordemos que el corte aumenta la polimerización, pero también tenemos otra que vimos hace algunos minutos, que era la unión a los extremos que estabiliza el filamento. Entonces vean qué interesante esta proteína. La gelsolina. La gelsolina se une a los filamentos de actina y en el medio del filamento produce un corte. Entonces el corte debería favorecer la polimerización. Pero resulta que la gelsolina corta, pero se queda pegada en el extremo. Entonces aumenta el potencial de polimerización, pero mientras esté pegada no permite que polimerice. Simplemente aumenta el potencial. Genera un sitio de nucleación, pero todavía no permite que polimerice hasta que sea removido. ¿Queda claro? Entonces la unión a un extremo estabiliza, el corte aumenta la polimerización. ¿Cómo podemos ver esos dos eventos en un ejemplo integrado? Lo vamos a ver en el ejemplo de agregación plaquetaria. ¿Qué son las plaquetas? Las plaquetas son fragmentos de una célula muy grande que se llama megacariocito. Entonces el megacariocito crece, crece, crece y de repente fragmentos de citoplasma se van desprendiendo y se forman las plaquetitas que comienzan a patrullar todo el organismo para protegernos y no morir desangrados cuando tenemos alguna herida, ¿verdad? Esa es una de las principales funciones de las plaquetas. A través de la agregación, de la activación y la agregación plaquetaria, detectar cuando hay un proceso de sangrado y ahí participar junto con el proceso de coagulación para taponear una herida. ¿Ok? ¿Qué es una plaqueta? Es un fragmento de citoplasma que básicamente es una bomba de polimerización de actina. No es ni más ni menos que eso. Entonces resulta que una plaqueta latente que anda patrullando pero que no está activada, lo que posee son fragmentos de actina polimerizados que están estabilizados por proteínas unidas en su extremo. Y tiene una grandísima cantidad de monómeros de actina libres listos para polimerizar. Entonces tenemos un fragmento de célula que está listo para polimerizar. Resulta que nuevamente cuando tenemos una herida, hay disrupción celular, hay liberación de moléculas intracelulares que normalmente no están expuestas y esas moléculas son detectadas por receptores localizados en la superficie de la plaqueta. Entonces la plaqueta, al unirse a los ligandos extracelulares, que normalmente no deben ubicarse en forma extracelular, se unen el ligando al receptor, se desencadena una transducción de señal, suben los segundos mensajeros y los segundos mensajeros inician el proceso de activación plaquetaria. Vean, uno de los primeros segundos mensajeros que se activa es el calcio. Se abren canales de calcio, ingresa el calcio, al aumentar el calcio intracelular, se activa la gelsolina que la acabamos de ver. ¿Qué hace la gelsolina? Agarra estos pedacitos de actina, los corta y los estabiliza. Entonces, aumenta enormemente el potencial de polimerización de actina, pero todavía nadie está polimerizando. Luego viene una segunda ola de aumento de segundos mensajeros. En este caso aumenta una de las isoformas del fosfatilinositol, de la cabeza polar del fosfatilinositol, en este caso el PIP2. Aumenta ese segundo mensajero y ese segundo mensajero hace que tanto la gelsolina como la proteína que estaba estabilizando a los chonquitos de actina que estaban polimerizados se liberen. Y entonces de repente tenemos un montón de actina libre, tenemos un montón de sitios de nucleación y lo que tenemos es una polimerización explosiva de actina. Y entonces, ¿qué es lo que hace la plaquetita ahí en ese momento? Cuando llega a la herida, se activa este proceso de polimerización y lo que hace es tirar un brazo para acá, otro brazo para acá, otro brazo para acá, y en los extremos de cada uno de esos brazos se ensambla una adhesión focal y se ancla fuertemente a la matriz extracelular. Entonces, tira bracitos, se anclan y luego se ensamblan estructuras contráctiles y la plaqueta se ancla al sustrato y comienza a jalar. ¿Qué está haciendo
esta pobre plaquetita que anda solita ahí patrullando. Ella solita está tratando de agarrar un lado de la herida, otro lado de la herida, anclarlo fuertemente y a través de un proceso retráctil tratar de cerrar la herida. Y si fuera una sola plaquetita, pobrecita no podría, pero son decenas de miles de plaquetas haciendo este proceso al unísono y entonces eventualmente entre todas se van a anclar y van junto con la coagulación, van a cerrar una herida. Nuevamente, vean, control de citoesqueleto a través de proteínas que cortan y estabilizan los filamentos, como permiten un proceso tan complejo como sería el proceso de activación plaquetaria. ¿Ok? Vean lo que bonito se ve en la vida real. Las plaquetas no activadas, las plaquetas que se acaban de activar y emanaron extremos para todo lado, y las plaquetas que ya anclaron esos bracitos, esos extremos, y están tratando de cerrar la herida. ¿Ok? En términos reales, esto ocurre de esta manera. ¿Ok? Tengo una pregunta, qué pena, de hace como media hora, de Raquel. Profe, el extremo que está adherido al centrosoma es el de la alfa-tubulina. Sí, Raquel, exacto. Porque el de la alfa-tubulina es el extremo menos. Va a disculpar, Raquel, que hasta ahora vi la pregunta, ¿verdad? Pero se me fue. Cualquier cosa me avisan, ¿verdad? Gracias, profe, no hay problema. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya vimos esos ejemplos de proteína. Voy a terminar rápidamente la clase, porque ya llevamos hora y media, con proteínas que interaccionan con los filamentos de actina y de tubulina y que son proteínas motoras, o sea, proteínas que caminan sobre los filamentos. Comenzamos con una proteína motora que camina sobre la actina, que es la miosina. La miosina, vean que tiene una región fibrosa que se asocia helicoidalmente con una molécula similar y una porción globular que es literalmente un motor molecular que le permite caminar y desplazarse sobre los filamentos de actina. ¿Ok? La miosina, existen varias isoformas de miosina a nivel celular y participan con los filamentos de actina en diversas localizaciones intracelulares. Pero vamos a ver un proceso particular que también estoy seguro que ya han visto, que es el proceso de contracción muscular, que ilustra bastante bien cómo esta proteína motora interaccionando con el filamento permite un proceso tan complejo como es el proceso de contracción muscular. ¿Ok? Vean acá como tenemos la cabecita miosina, que está retraída y que está interaccionando fuertemente con un monómero del filamento de actina que tiene enfrente. ¿Ok? Entonces, cuando va a iniciar el ciclo de contracción, tengo que conectar la computadora porque me salió una alerta y si no se me va la grabación. Denme un segundito. Listo, ya volví. Perfecto. Entonces les decía que cuando inicia el ciclo de contracción muscular, tenemos a la cabeza de la miosina unida extremadamente fuerte con un monómero de actina. Y la miosina es una ATPasa, o sea que une a ATP, lo hidroliza para generar ADP y fosfato inorgánico. Entonces, este ciclo de hidrólisis es fundamental en el proceso de contracción muscular y en términos generales para que una molécula de miosina camine sobre un filamento de actina. Entonces, cuando inicia el proceso, la cabeza de miosina está firmemente unida a este monómero de actina. Y en ese momento no hay ATP en la ecuación. ¿Cuándo se nos acaba el ATP a nosotros? Bueno, el ATP se nos acaba cuando morimos. Cuando fallecemos, obviamente dejamos de producir energía, el ATP se depleta rápidamente, se consume y un común denominador de un cadáver recién fallecido es que entra rápidamente en el rigor mortis, ¿verdad? El rigor mortis es una característica de cadáveres recién fallecidos de los mamíferos, por ejemplo. Bueno, el rigor mortis se debe precisamente a que como no hay ATP, tenemos esta unión tan fuerte de la miosina con la actina que todos los músculos quedan totalmente tiesos. ¿Ok? Afortunadamente no hemos fallecido todavía, entonces todavía tenemos ATP, ingresa ATP a la ecuación y la miosina al unirse al ATP se disocia de ese monómero de actina. Entonces la unión del ATP genera una disociación.
La miosina es una ATPasa y como tal va a hidrolizar al ATP y genera ADP y fosfato inorgánico. Pero esa hidrólisis también, esa hidrólisis hace que la miosina genere este movimiento, ¿ok? Entonces ya no va a estar retraída, sino va a estar extendida. Y va a tener de frente no al monómero al que estaba unida previamente, sino al siguiente monómero del filamento de actina. Resulta que cuando se genera ADP y fosfato inorgánico, de repente se libera el fosfato inorgánico. Y la liberación del fosfato inorgánico hace que la molécula de miosina readquiera afinidad por la actina, pero como ahora está enfrente de otro monómero, se va a asociar al siguiente monómero y no al anterior. Y la parte final del ciclo es que se pierde la molécula de ATP, se alcanza la conformación inicial retraída, en la cual la unión es muy fuerte, y entonces tenemos el movimiento de tracción del filamento de actina sobre la molécula de miosina. Entonces ustedes se pueden imaginar que este ciclo ocurriendo cientos de miles de veces de una cabeza de miosina sobre un filamento de actina produce movilidad del filamento sobre las cabezas de miosina. Cuando esto ocurre a nivel de un sarcómero, que ya lo vieron ustedes en histología, tenemos el proceso de contracción muscular completo. Vean que un sarcómero, tenemos que el sarcómero está delimitado por los discos Z. Y los discos Z, valga la cuña ahora, los discos Z no son ni más ni menos que filamentos intermedios. Entonces tenemos un disco Z acá y un disco Z acá. Tenemos filamentos de actina anclados por el extremo menos aquí y con el extremo más hacia adentro. Entonces filamentos de un lado y del otro emanando con una polaridad inversa. Y aquí en el centro tenemos las cabezas de miosina viendo del centro para la derecha las cabezas para acá y del centro para la izquierda las cabezas para acá. Entonces cuando esas cabezas se mueven van a hacer este movimiento. Entonces cuando se genera el proceso de contracción muscular, entonces las cabezas se mueven, el filamento de actina se arrastra sobre las cabecitas de miosina, los discos Z se acercan y tenemos el proceso de contracción muscular, tal y como lo estamos viendo acá. El filamento grueso que tiene las cabezas de miosina, que se está moviendo así, los filamentos de actina que caminan, que se mueven, que se desplazan sobre la miosina, los filamentos Z que se están acercando y el proceso de contracción muscular que se da a lo largo de todo el músculo. ¿Ok? Entonces, una proteína motora que interacciona con un filamento del citoesqueleto, en este caso, el filamento de actina, para producir un proceso muy complejo, como es el proceso de contracción muscular. Algo parecido ocurre a nivel de las fibras de estrés, cuando la célula va caminando, que les había mencionado acá. Entonces, cuando la célula va caminando, se insertan moléculas de miosina a este nivel, producen esa contractibilidad y se puede jalar el cuerpo de la célula en un proceso de migración celular. ¿Ok? ¿Queda claro? Y el último ejemplo que les quería traer para terminar la clase es una proteína o proteínas motoras que interaccionan, en este caso, no con la actina, sino con los microtúbulos. Tenemos proteínas nuevamente que a partir de la hidrólisis del ATP, proteínas como la quinesina o la dineína, que a través de la hidrólisis del ATP caminan literalmente sobre los microtúbulos y que utilizan a los microtúbulos estabilizados por una célula como carreteras intracelulares. ¿Y carreteras intracelulares para llevar qué? Bueno, resulta que estas proteínas, dineína y quinesina, se convierten no más ni menos que en un servicio de mensajería intracelular, un Pídelo Ya, un Uber Eats, lo que ustedes se imaginen. Son burros de carga que se echan encima a través de una serie de moléculas accesorias, organelas, vesículas, compartimientos que tienen que transportar a diferentes localizaciones de una célula en particular. ¿Ok? Entonces, una proteína motora que utiliza un filamento del citoesqueleto como una carretera intracelular para llevar carga que la célula necesite en un lugar particular, en un momento en particular. Proteínas motoras que le proveen de funcionalidad a los filamentos del citoesqueleto. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien. En este momento, 6:30, yo creo que está bien en cuanto al tiempo para no hipersaturarlos. Ya cubrimos los contenidos más importantes que quería que ustedes se llevaran de esta clase. No sé si en este momento tienen alguna pregunta en particular.
Muy bien, si ahora no tienen preguntas, recuerden que en cualquier momento, a través de cualquiera de los canales de comunicación que tenemos en el curso, pueden formular las preguntas que lo tengan a bien, a través de correo electrónico o a través de mediación virtual, ¿verdad? Las pueden formular. Si van a hacer alguna pregunta por WhatsApp, lo preferible es que la hagan a través del grupo para que todos nos retroalimentemos de la pregunta. Y si no tienen ningún comentario sobre la clase ni ninguna pregunta adicional, pues solo me queda agradecerles la atención prestada y como siempre en las próximas horas estaremos cargando esta clase en el canal de YouTube para que ustedes la puedan consultar si lo tienen a bien adicionalmente. La otra semana estamos todos desconectados, ¿verdad? Unplugged, nos quitamos todos los canales de comunicación, pero igual yo estoy a la orden por si tienen dudas, pero traten de reposar un poco porque estas semanas son duras con tanta conectividad y tanta clase virtual. Y nos veríamos dentro de 15 días para ver la última clase de mi módulo, que sería lo correspondiente a control del ciclo celular. Entonces, les agradezco mucho. Tengo en el chat, vamos a ver. Chat. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes, ¿verdad? Perfecto, muchachos, nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos, profe. profe. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias. Linda noche, profe. Chao.